Hoy es el día de salvación. Grandes son sus maravillas. Oh, lo puedo ver desde ahora. Grandes son sus maravillas para ti. Aleluya. Levanta tus manos y ve que el Señor es bueno. Él es bueno para ti. Usa tu imaginación en este momento para ver lo que no se ve. Usa tu imaginación en este momento para ver lo que no se ve. Usa tu imaginación y alábale. Quiero que veas un bebé en tus brazos si todavía no lo has tenido. Quiero que veas ese cheque en tu promoción si todavía no lo has recibido. Quiero que veas a toda tu casa adorando al Señor si todavía no lo has experimentado. Si lo puedes ver en tu imaginación, si lo puedes ver en tu imaginación, velo, velo. La palabra de Dios dice en Génesis 11:6 que ellos pudieron hacer lo que se imaginaron. La palabra de Dios dice en Efesios 3:20 que Él hará mucho más, mucho más, mucho más, mucho más de lo que tú puedas pensar o imaginar. Él es el Dios de maravillas. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Él lo hará. Él es hacedor de maravillas. Él es quien lo hará. Él es gran Dios, poderoso, majestuoso eres tú, Jesús. Te exaltamos, Rey. Tú eres hacedor de maravillas. Gracias, Dios, por tu palabra. 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 Y esta iglesia está aquí lista para recibir con atención lo que tú tienes que decir. Y saldremos de este lugar con la semilla que produce lo que tú nos has prometido. Tú lo harás. Tú lo harás. Tú lo harás. Tú lo harás. Y te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Lo recibimos hoy, oh Dios. Recibimos tus palabras hoy, oh Dios. Tus palabras para nuestra casa, tus palabras para nuestras finanzas, tus palabras para nuestros hijos, tus palabras para nuestro cuerpo. Recibimos tus palabras. Recibimos tus palabras. Y te damos gracias, Señor. Te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y salude a alguien que no haya venido con usted. Dé la mano a alguien a quien no conozca. Gracias a todos los que nos están viendo por internet. Mi amada Catherine, que ha estado pendiente. Mi amada Nancy en Dallas. Los pastores Ledesma, gracias. Los jóvenes están pasando ahora su clase y les animamos a que envíen a sus jóvenes con nuestra hermanita Erika. Ellos van a tener su clase ahora. ¿Estamos listos para aprender? Gloria a Dios. Estamos en el tema de cómo se recibe un milagro. Y le quiero proponer 4 puntos. El martes, el jueves estudiamos a profundidad el primero y el segundo. Hoy avanzamos en el tercero y quisiera continuar el tercero para poder ir al cuarto. Número 1, debes detestar el problema en el que te encuentras. Nada cambia hasta que el problema realmente lo rechaces profundamente. Número 2,
tienes que saber qué es lo que quieres. Mi amada Nancy dijo, pastor, ese me gusta para título de libro. Ya sabes lo que quieres. La fe no puede tener ningún lugar a donde ir si no sé primero qué quiero. ¿Qué quiero? En el momento en que sé lo que quiero, en ese momento ya puedo usar la poderosa palabra de Dios para usar la escritura y mezclarla con mi fe en esa área específica. Número 3, aprende a recibir palabras. Y ahí es donde estamos ahorita y yo quisiera que repasemos ahí. Vamos a ver los 3 puntos. Diga conmigo, debo detestar el problema. Debo saber qué quiero. Y número 3, debo aprender a recibir palabras. Y usted dirá, pastor, ¿y la fe? Por eso estoy en el punto de recibir palabras. Porque el tema de la fe ya está tan, híjole, se usa por todos lados, ¿verdad? Y no importa si no conoce nada de la escritura, se usa la fe en una forma muy ligera. Ahora resulta que todos tienen fe. Y alguien que nunca ha abierto una Biblia les dice, oh, yo tengo mucha fe que las cosas van a cambiar, ándale. Pero la fe que Dios respeta, no me estoy refiriendo a la fe de yo tengo fe que mi equipo va a ganar, yo tengo fe, no. Estamos hablando de la fe que Dios respeta, la fe que Dios honra, la fe a la que Dios responde. Y yo quiero que Dios responda a mi fe, no sé usted, no sé usted. La fe que Él respeta, la que Él responde, es la que viene por el oír y el oír su palabra. Romanos 10:17, la fe viene. Diga conmigo, la fe viene. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír su palabra. No es suficiente que escuchen la palabra una vez por semana. No es suficiente que escuchen la palabra poco y quieran tener fe para el resto de los días. La palabra tiene que ser la prioridad. Y va a surgir un momento, mis amados, en el que eso va a ser un problema, porque obviamente la misma palabra los va a prosperar. Y cuando prosperan, van a estar más ocupados. Y aparentemente ya no van a tener el tiempo que tenían para ir a la iglesia. Pero aunque Dios te siga prosperando, Él quiere seguir siendo el primero. ¿Cómo le hagas? Ese es tu problema. Pero el hecho de que Él te prospere y te bendiga, Él no quita el dedo del renglón. Él quiere seguir siendo el primer lugar. Entonces te llena de regalos y te llena de bendiciones. Y quiere decir, pero sí, quiero seguir con tu atención sobre mí, tu atención sobre mí, tu atención sobre mí. Amén. Que nada de lo que Él nos da compita con Él. Y ahí está Deuteronomio 8 para decir, el día que prosperes, no te olvides de Jehová tu Dios. Pero ¿quién se olvida? Uy, mis amados, sí es rete fácil. Cuando ya llegan las ocupaciones, decir, bueno, pues esto fue lo que Dios me dio y viene este engaño. Esto me lo dio Dios, ahora voy a ir a cuidarlo, ya me voy. No, lo que Dios te da, les tengo una buena noticia, Dios lo cuida. Dios lo cuida. Él tiene su manera de que mientras Él siga siendo el primer lugar en tu vida, todo lo que Él te da, Él también lo cuida. Pero nunca debe de competir lo que Él nos da, porque si hacemos eso, entonces lo que nos dio va a empezar a sufrir. Todo lo que compite con Dios va a terminar sufriendo, se los aseguro. ¿Ok? Y usted puede ver eso en Deuteronomio capítulo 8. Después, cuando te prospere, cuando suceda lo que te prometí, dice el Señor, no te vayas a olvidar de mí, porque ahí es donde ya empieza la destrucción. Aprende a recibir palabras. Diga conmigo, la palabra es primero. ¿Alguien la trajo? ¿Puede levantarla? Y diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. El cielo y la tierra pasarán, mas esta palabra no pasará. Amén. Y vamos a Jeremías 1:12. Quiero dar un pequeño repaso. Jeremías 1:12, les recuerdo, Dios vigila sobre su palabra, Él no vigila sobre las situaciones. Donde hay una palabra, Él vigila.
Situación que no esté bajo una palabra, situación que no está bajo sus ojos. Él no vigila a la gente, Él no vigila el problema, Él vigila la palabra. ¿Dónde están los ojos puestos del Señor? Donde has puesto una palabra. Yo espero que ya las mamás que todavía tienen a sus hijos haciendo allá lo que se les dé la gana, ya no estén preocupadas, ya más bien tengan una palabra. Decir, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. Entonces Dios va a vigilar para que esa palabra se cumpla. Donde no hay palabra, no hay sobre qué vigilar. Él es un velador excelente. En otra palabra dice, Él vela sobre su palabra. Él vela. Él no duerme, Él vela. Pero no vela sobre tu problema, Él vela sobre la palabra. Donde no hay palabra, no hay velador. Piense eso. Ahora, ponga un edificio sin velador y hay riesgos, ¿verdad? Ok. Donde no hay palabra, no hay velador. Si no tengo una palabra sobre un asunto, no hay quien vele sobre el asunto. Él vela sobre la palabra. Y aquí podremos ver muchos ejemplos, pero yo espero que el Espíritu de Dios, con su poderosa ayuda, usted diga, ok, entonces esa palabra en el trabajo es lo que va a causar que en el trabajo vea resultados. Si llevo esta palabra sobre mi casa, va a causar que en mi casa haya resultados. La palabra es lo que Él va a vigilar. Siguiente punto, su palabra es la que produce el resultado, no tú. Entonces hay un descanso tremendo. Mi esposo me estaba compartiendo que él descansó tanto cuando vio Jeremías 1:12. Dios vigila sobre su palabra y dice, ay, entonces yo puedo poner una palabra y me olvido, porque ahora el que está vigilando es Él, que esa palabra se cumpla. ¡Qué descanso! Bueno, no sé usted, ¿quiere seguir cansado? ¿Es una canción esa, verdad? Sí. No quieras vivir cansado. Muy bien. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra, y es la traducción Reina Valera 95. Su palabra produce el resultado. Su palabra produce el resultado. Isaías 55:10 en la traducción lenguaje actual. Isaías 55:10 en la traducción lenguaje actual dice así: Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa palabra no vuelve a Él sin haber salvado toda tu casa. Sin antes hacer lo que yo quiero. Lo que Él dice es lo que Él quiere. Su voluntad es su palabra y su palabra es su voluntad. Si Él lo dijo, eso es lo que Él quiere. Entonces esa palabra tiene que cumplir lo que Él quiere y la envía. Entonces es su palabra la que lo produce. Siguiente punto, esto es un resumen. Si voy muy rápido, escuche el servicio de la 1:30 y lo tenemos en CDs. Su palabra produce lo que no se ve. Recuerden Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? Hablando. ¿Cómo es que Dios creó? Hablando. ¿Qué había antes de que Él hablara? Nada. ¿A partir de cuándo apareció lo que vemos? A partir de que lo habló. Él no usó sus manos para crear, Él usó su boca. Y ese es un principio de liderazgo. Los que quieran ser líderes, tu liderazgo va a incrementar cuando dejes de mover tus manos y lo único que muevas es tu boca. Pero ese es paréntesis. Él creó, Él habló e hizo las montañas, el firmamento, las aguas, y puso peces en el mar y puso árboles de todo tipo de frutos, hablando. Y luego nosotros nos podemos a pensar, ya terminó de crear, ahora vamos a chambear para producir lo que no vemos. No, se sigue haciendo de la misma manera. Nos llevamos una palabra que está en este libro y cuando la crees, esa palabra produce lo que no ves. Hágase la luz. ¿Y qué pasó?
Ay, sí, hermanos, ¿toman un cafecito? Ok, otra vez. Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué pasó? Y se salvó mi casa. Diga fuerte, y se salvó mi casa. Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Toda tu casa será salva. ¿Y qué pasó? Y se salvó la casa. Lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. La diferencia es que la palabra la tenemos que tomar nosotros, la tenemos que recibir y la tenemos que retener, porque tenemos enemigos que quieren robarnos esa palabra. Y vimos los tipos de corazón en los cuales la palabra, aunque tiene tal poder, no produce esos resultados. Y ahí es donde se tienen que quitar las confusiones, porque dice, ¿y por qué entonces en mi caso no funciona? Ay, pastor, yo voy a la iglesia y veo una familia cristiana y ahí van y ahí están en el servicio, pero todo les sale mal. Entonces, ¿por qué para unos funciona y para otros no? Oh, qué bueno que pregunta. Lucas 8. Yo sé que yo lo pregunté solita, pero gracias por su apoyo. Lucas 8. Vamos a ver en el versículo 4. Y estamos en la nueva versión internacional, perdón. Nueva versión internacional, NBI. ¿Cómo oyes? Te voy a hacer ciertas preguntas. ¿Cómo oyes? Todos oyen. Los 4 corazones. 3, aunque oyen, no pasa nada en sus vidas. ¿Cómo oyes? Te voy a hacer preguntas. Cuando estás sentado en un servicio, ¿estás pensando en otra cosa en lugar de estar escuchando? Se puede. Se puede. A mí me ha pasado. Y quiero decirle que cuando eso pasa es porque traes preocupaciones. Y tus preocupaciones te impiden escuchar la palabra. Hay algunos que están aquí sentados diciendo que ya deje de predicar Pastora Ana porque quiero hablar con ella y le voy a platicar todos mis problemas y que me dé un consejo porque ya no puedo más con mi situación. Y estás sentado pensando en eso en lugar de estar escuchando. Salud. Cuando estás aquí, ¿cómo oyes? Porque todo eso influye en el producto final. Siguiente pregunta. Vienen aquí y escuchan la palabra. Y la palabra se pone en tu corazón. Pero cuando sales, también hay otras semillas. La palabra de Dios no es la única semilla. Todas las palabras son semillas. Todas las palabras son semillas. Tus palabras también son semillas. Las palabras de la gente son semillas. Las palabras del enemigo son semillas. Todos son semillas. Entonces yo llego aquí a la iglesia con un corazón y escucho la palabra y se siembra una semilla en mi corazón. Y luego salgo de aquí y presto las orejas para que me siembren cualquier cochinada. Y destruye la semilla que Dios puso. Especialmente cuando oyes palabras de incredulidad, cuando oyes palabras de falta de respeto, cuando permites que alguien hable en contra de lo que Dios te dijo. Ay, pastor, ni modo que no los oiga, se van a ofender. Ok, entonces prefieres ofender a Dios. A mí me sorprende cómo ustedes están hechos bolas con esto de a quién ofender, ¿eh? No, ni modo que no los oiga, se ofenden. Entonces ofendamos a Dios. ¿Esa es tu conclusión? ¿Sabe qué? Si yo tengo que escoger, yo voy a escoger escuchar la poderosa palabra de Dios y no voy a escuchar nada más que se oponga. Y le voy a decir a la gente, con todo respeto, podemos hablar del clima, podemos hablar del mall, podemos hablar de zapatos, podemos hablar de cualquier otra cosa, pero esta área no me la tocas, porque ahí ya Dios me habló y no necesito nada que se oponga a lo que Dios me dijo. Sales de aquí diciendo, toda mi casa será salva, y no falta quien te diga afuera, ¿y tus hijos? ¿Qué has cuidado? Tú tan tranquila en la iglesia mientras tu hijo anda quién sabe dónde. No deberías de estar llorando, haciendo cadenas de oración y en ayuno, gritando por las calles como la Magdalena. La Magdalena, la Llorona, ya ni sé ni quién es. ¿Eh? ¡Oh! Tan tranquila, mira nomás. ¿Qué tienes, atole en las venas? Esa es otra mexicanada. No sientes nada
Y entonces ya uno sale culpable, caray, pues sí es cierto, no he llorado por mis hijos, que seré una mala madre porque no lloro por mis hijos, ni me acordaba, yo tan tranquila alabando al Señor. Y entonces ya uno se siente mal y a lo mejor soy mala madre, porque no lloro como las demás mamás lloran. Mis amados, aguas con lo que oyen. Entonces, ¿cómo oyes? Esa es mi pregunta. Dice así: de cada pueblo, versículo 4, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó ¿en qué? En buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué tanto énfasis en el oír? Porque la semilla, que es la palabra de Dios, se siembra por los oídos. Versículo 11, vamos hasta el 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga fuerte: la semilla es la palabra de Dios. Ahora, si a partir de ahora van a ver la palabra como una semilla, entienda todo el proceso. Entienda lo que una semilla necesita para producir. Entienda que la semilla necesita buena tierra. Entienda que no produce en 24 horas. O alguien aquí ha sembrado algo hoy y mañana se lo come. Entonces, todo eso lo debo de entender cuando la palabra me está diciendo que la palabra de Dios es una semilla. Tengo que ser paciente, sí, pero tampoco toma 20 años, ¿eh? Es un tiempo en el cual la semilla está creciendo. Sí está pasando algo, aunque no lo vea. Sí está pasando algo, aunque no lo vea. Sí está pasando algo, aunque no lo vea. Y pronto aparecerá el fruto, si la tierra, que es el corazón, retiene la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Los que están junto al camino son los que oyen. Diga conmigo: todos oyen. No, pero dígalo así con tonito. Diga conmigo: todos oyen. Eso, así con tonito. Métale actitud. Son los que oyen, pero luego viene la cuñada, la tía, la prima. ¿Ah? Sí, porque el diablo se viste y siempre se viste de víbora. Ay, no me la agarraron, pero está bien. Cuando vean a alguien que saca la lengua y saca 2 puntas, rapidito digan: la misma del Edén se me presentó aquí. Nada más que no en el Edén, sino en el Golden Corral o en el Villachín o a donde se vayan a comer. Aguas con las lenguas de 2 puntas. Siempre es una víbora. Gloria a Dios. Y empiezan a hablar. Y el diablo se la quita. Y fíjese el propósito, Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Entonces, Satán no tiene ningún problema contigo. Él ni nos fuma, mis amados, Él tiene problema con la palabra. Él quiere que la abortes, porque sabe que la mejor manera de hacerle daño a Dios es que tú y yo no le creamos. Cada vez que nosotros dudamos, le hacemos daño al corazón de Dios, y para Satán ese es el gran placer del asunto. Y no hay nada más terrible que le puedas hacer al infierno que creerle a Dios, porque no hay nada que le causa placer a Dios tanto como cuando le crees. Recuerda que la palabra de Dios dice que vencemos a Satán por 2 cosas: por nuestro testimonio y por la sangre del Cordero.
¿Qué es un testimonio? Un testimonio, dije testimonio, no tristimonio, ¿Qué es un testimonio? Cuando escuchaste una palabra, la pusiste en práctica y te produjo un milagro. ¿Alguien aquí tiene un testimonio, aunque sea en una área? ¿Alguien aquí ha escuchado una palabra, la puso en práctica y le produjo resultado? Eso es un testimonio. Y esa ya es una marquita que el enemigo no puede hacer nada contra ti, porque ya viviste el poder de su palabra. Venceremos a Satán por nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Así que Satán roba la palabra porque no quiere que tengas un testimonio. No quiere que experimentes el poder de Dios. Y la única manera en que lo puede evitar es haciendo que alguien más te hable y te saque la palabra, porque pronto vas a empezar a hablar pestes de ella también. Porque si toleras gente que habla pestes, al ratito hablarás igual que ellos. Siguiente fracaso. Los que están sobre las piedras, versículo 13, son los que reciben la palabra. Ellos también la oyeron, La reciben con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. En el servicio dijeron amén. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan ¿cuándo? Cuando llega la prueba. Siguiente corazón que fracasa. La parte que cayó entre espinos son los que oyen. Oiga, también oyeron. ¿Ven cómo todos estaban en el servicio? Todos fueron al mismo sermón, pero no a todos les produce. Unos por lo que oyen saliendo, otros porque cuando vienen las pruebas se les va el gozo al pozo. Y estos, versículo 14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Están aquí, pero traen la cabeza llena de cuánta cosa. Andan pensando en los clientes, en el dinero, andan pensando en qué quieren hacer, andan pensando en todo y no permiten que la palabra penetre. Y eso es muy peligroso, mis amados. ¿Por qué? Porque no va a haber resultados. Entonces, 3 tipos de corazones que oyen pero no producen resultados, y no por culpa de la palabra, sino por culpa del corazón. Versículo 15, pero la parte que cayó en buen terreno, diga fuerte, buen terreno, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Diga fuerte, la retienen. No andan permitiendo que otras voces les hablen. Cuando pasan por las pruebas, se agarran de una poderosa palabra de Dios. Y cuando vienen los pensamientos y las preocupaciones y Dios los bendice, y ahora en lugar de tener un negocio ya tienen 3, 4, 5 negocios, y ahora ya tienen que estar pensando en tanta cosa que Dios les ha dado, cuando entran al servicio dejan sus problemas afuera y llegan a escuchar a Dios. Apagan el celular, se olvidan de los demás y dicen: yo vengo a oír a Dios hablar, y en este momento no hay nada más importante que eso. Esa persona retiene la palabra, la retiene, y entonces sí, produce grandes resultados. Amén. La palabra, una vez que tengo la palabra, fíjese bien, la palabra te va a llevar al destino prometido, aunque se levanten obstáculos. Vamos a ver un ejemplo. Marcos 4, versículo 35, en la nueva versión internacional. Todo esto es un repaso. Si ustedes quisieran que me fuera más despacito, ¿cómo les animaría que se lleven los temas? Tenemos estos CDs disponibles al final del servicio. Llévenselos, pónganlos en el carro y escúchalo una y otra vez. En cada punto me tomé por lo menos 45 minutos. Entonces, los que están escuchando esto apenas, por favor, estúdienlos, porque en algún momento vamos a necesitar algo sobrenatural y estos puntos nos van a ayudar, ¿de acuerdo? Marcos 4, versículo 35, en la nueva versión internacional. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. ¿Qué les dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Jesús de Nazaret es la palabra misma.
Ahora, cada vez que vean en la escritura, cuando diga mi palabra, usted puede tachar mi palabra y poner Jesús, sin hacer ninguna distorsión, porque Él es la palabra. Entonces, cuando Él dice, así como desciende la lluvia y la nieve y riegan la tierra y no dejan que no se regrese el agua sin que antes remoje la tierra y la haga germinar y producir, así es mi Jesús. Cuando abre la boca, lo que dice no vuelve al vacío, porque Él es la palabra. La palabra caminante, Jesús de Nazaret, les dijo, vamos al otro lado. Palabras. Ay, mis amados, el día que ustedes conecten que Jesús de Nazaret es la palabra y la palabra es Jesús de Nazaret, nunca se van a apartar de ella. Nunca se van a apartar de ella. Él es la palabra, ¿sí? Nunca se van a apartar de ella. Cuando sepan que Jesús de Nazaret y su palabra es uno, van a saber que cuando Él habla, ahí va todo su poder para que se lleve a cabo lo que dijo. ¿Qué dijo? Vamos al otro lado. Entonces, si yo le digo a mi hermano Jorge, usted va a ir cruzando esa puerta, y usted va a ir cruzando esa puerta. Y si la palabra se la da a Jesús de Nazaret, no importa que todos traten de detenerlo en el proceso, como Él lleva una palabra, los obstáculos se van a tener que remover para que se cumpla la palabra. No hay obstáculo, mis amados, que se pueda mantener de pie ante una palabra de Dios. Entiéndanlo. Lo único que causa que una palabra de Dios no se cumpla es que en el proceso la abortes. Y sin una palabra no llegas a ningún lado. Jesús de Nazaret dijo, crucemos al otro lado. La semilla es la palabra de Dios. Esa semilla contenía su contenido. Una semilla contiene la cosecha, ¿verdad? Y si se mezcla la semillita con la tierra y el agua, esa semilla va a sacar lo que trae adentro, la cosecha. Cuando Dios habla y dice crucemos al otro lado, en la palabra está el otro lado. Ahí está en la palabra el otro lado, ya tengo la palabra. ¿Qué te dijo? Que voy al otro lado. Vámonos pues. ¿Y cuántos obstáculos se levanten? Que se levante quien quiera. Ya tengo la palabra que me va a llevar a donde me dijo que voy. Ay, mis amados, están aquí. A José le dijo una palabra: se van a inclinar a ti tus padres y tus hermanos. Y la manera en que la amargura nunca pudo entrar en su corazón fue porque en su corazón retuvo la palabra. Y lo vendieron como esclavo, pero traía la palabra adentro. Y lo metieron a la cárcel, pero traía la palabra adentro. Y todos esos ambientes tuvieron que sacar a José para que se cumpliera la palabra. Después de la cárcel, tuvo que terminar enfrente de Faraón y nunca dejó la palabra. Y ya cuando estaba enfrente a Faraón, le dieron la posición de gobernador. Y pasó el tiempo y un día su padre y sus hermanos tuvieron que reconocer la autoridad que habría sobre él, y la palabra se cumplió. Y los obstáculos que se levantaron en el camino nunca lo detuvieron. Nosotros pensamos que cuando Dios nos da una palabra no va a haber obstáculos. Acuérdese que Jesús de Nazaret no nos mintió. Él dijo: el que oiga mi palabra y la hace estará fundado sobre la roca, y aunque vengan ríos, vientos y den con ímpetu, esto es, el trancazo se va a sentir ¡pah! Durísimo, pero no con el poder de destruirte. Pablo decía de una manera: estaré perseguido, pero nunca desamparado. No te equivoques. Perseguido sin amparo es muy diferente a ser perseguido amparado. Ay, mis amados, también. Ese va perseguido, pero tiene amparo. Pues que lo persigan todo lo que quieran. Pero un desamparado, ahí sí, está duro. Podemos estar derribados, pero nunca destruidos.
Tenemos en nosotros el poder de una palabra, y el poder de una palabra es como el aire dentro de una pelota. ¿Alguna vez han puesto una pelota debajo del agua? ¿Te has dado cuenta que no importa qué tan profunda la metas hasta el fondo del agua, esa pelota ¡pah!, va a salir? Así eres tú cuando tienes una palabra de parte de Dios. No importa en la tormenta qué tan adentro te sientas, te tengo una noticia: vas a salir a la superficie porque tienes una palabra. Sin palabra, gluc, gluc, gluc. Sí, ahogó. Pues sí. La palabra te va a sacar siempre a la superficie. Él dijo, crucemos al otro lado. Y nosotros queremos que Él nos diga todo. Crucemos al otro lado, pero tenga paciencia porque vamos a pasar por una tormenta. Pero no se preocupen porque la tormenta, acuérdense que yo hice los vientos y el mar y me obedecen. Entonces soy la palabra va en el barco y pues se van a alborotar los vientos, las tormentas. Así es esto del clima en el mar, no pasa nada. Ustedes tranquilos, duérmanse porque acuérdense que les dije que vamos a pasar al otro lado. Queremos que Dios nos diga todo el rollo. Y les tengo una noticia, no te dice. Él te da una palabra, pero nunca te dice lo que se va a levantar desde que te la dijo hasta que se cumpla. ¿Alguien aquí recibió una palabra, aún a lo mejor en su niñez o en su juventud, y han pasado tantas cosas en tu vida que dices, no, eso ya no se va a cumplir? Te tengo una noticia, Dios lo dijo y Él lo hará. Y lo que se haya levantado en medio no tiene el poder para detener lo que Él ha dicho. Lo hará. Lo hará. Jesús dijo, crucemos al otro lado. Y pues ya, como Él sí cree cuando Él habla. Dejaron a la multitud, se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos se molestaron como se molesta la iglesia. Señor, ¿no que estabas conmigo? Si realmente estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor, maestro, gritaron, no te importa, miren la acusación, no te importa que nos ahoguemos. Muchachitos, se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Dios mío, no me imagino. Reprendió al viento y ordenó al mar. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Él reprendió al viento y le ordenó al mar porque si no lo hacía, su palabra no se iba a cumplir? Reprendió al viento y le ordenó al mar porque si no lo hacía, a sus discípulos les iba a dar un ataque cardíaco antes de pasar al otro lado. No iban a aguantar el susto porque todavía no creían. Si hubiera sido el propósito de Él despertar, hubiera dicho, ya ven muchachos, ¿qué les pareció? ¿Se dan cuenta cómo reprendía el viento y cómo caía el agua? Esto es para que vean que yo estoy en control. No. Después de reprender el viento y los mares, le puso una superpela a los discípulos por haber dudado. ¿Dudado qué? Que Él dijo, crucemos al otro lado. ¿Están aquí? ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y mira el resultado, el viento se calmó. ¿Te imaginas a los vientos diciendo, ya habló el jefe? Y las aguas dijeron, shh, perdón, y tranquilitas. Y ya que todo estaba calmado, volteó a ver a los discípulos. Y ahora los discípulos estaban más asustados, pero ya no por la tormenta,
sino porque estaban ante un hombre que callaba los vientos y callaba los mares. Y ellos mismos dijeron: ¿quién eres? Ya el terror les cayó, pero no por la tormenta, sino por el que habló. Y me imagino al Señor, y es Anna Sweet usando su imaginación: así como dije que se callen los vientos y el mar, así dije, crucemos al otro lado, cobardes. ¿Me dejan dormir ya? Bendito sea el nombre de Dios. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este? Pues sí, apenas estaban descubriéndolo, mis amados. Todavía no llegaban a tener esa confianza como cuando Dios le dijo a Pablo: Pablo, esa tormenta, diles a todos los que te acompañan que me hubieran hecho caso de no haberse subido a la barca, pero como no me hicieron caso, pues ya ni modo, les va a dar duro la tormenta, pero no se preocupen, nadie se va a morir. Y ya, dejó la queja, no hubo llanto ni nada, y el viento y los mares hicieron pedazos la barca, pero todos llegaron con bien. Le digo una cosa, mis amados: se calmen o no se calmen los vientos, se calmen o no se calmen las aguas, lo que dijo Dios sucederá. Tómenlo en cuenta. La Biblia dice que aunque den con ímpetu contra tu casa, y en el momento que lo estás viviendo, ¿qué debo de pensar? Lo que Dios me dijo. En eso debo de pensar. Y lo que Dios dijo va a suceder. Nada más no seamos como el corazón que cuando pasó por la prueba renunció. ¿Alguien dice amén? Otro punto de la palabra, les dije, la palabra te lleva al destino donde te prometió. Él dijo: a dónde vas a llegar, allá vas a llegar. Y cuántos obstáculos se quieran levantar en el proceso, que se levanten. La palabra, mientras la retengas, se va a cumplir. Como aquel jugador en el fútbol americano, que puede traer a todo mundo corriendo detrás de él para quitarle la pelota, pero mientras no la suelte, no pierde. No sueltes la palabra. Dile al que está a tu lado: no sueltes la palabra. Ahora díselo como si no estuvieras en un funeral, así como más animado. La palabra también tiene el poder para que se cumpla, en el sentido de que la palabra te va a dar la habilidad sobrenatural para hacer lo imposible. La palabra te va a mover a actuar para hacer lo imposible. Las instrucciones de Dios son imposibles, y cuando las recibes y las retienes, lo imposible va a suceder. Le voy a dar un ejemplo. Mateo 12, versículo 9, en la traducción Nueva Versión Internacional. ¿Están aprendiendo, mis amados? Amamos la poderosa palabra de Dios. Sus instrucciones tienen el poder dentro de ellas para que se cumplan. ¿Sabías que Dios dijo de tus hijos que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres? Entonces, papás, no se amarguen contra sus hijos, porque al ratito se van a reconciliar. Ni pierdas el tiempo. No, ya me dijo mi hijo: para mí estás muerto, papá. Pues que diga misa, porque la palabra de Dios ya dijo algo respecto a tus hijos. Él hará que el corazón de ellos se vuelva hacia ti. Y quizá habrá un hijo aquí o una hija aquí que diga: mi mamá no me habla, mi papá no me habla, no quieren saber nada de mí. Te tengo una buena noticia: Dios hará que se vuelva el corazón de los padres a los hijos.
Así que uno retiene esa palabra y uno dice, ya se le pasará, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque tengo una palabra, pues por eso. Oiga, cuando la palabra la recibimos, uno duerme bien a gusto. Mateo 12 del 9 al 13, ¿listos? Pasando de ahí entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre una instrucción imposible. ¿Cómo estaba la mano? Ya se les olvidó la historia. ¿Cómo estaba la mano? ¿Cómo estaba la mano? ¿Cómo estaba la mano? ¿Qué significa paralizada? En otra traducción parece que es una mano seca que está como hasta torcida. No sirve para nada, ¿verdad, hermano? Ahí está, pero no está, dice el hermano Leo. No se puede mover. Ahora, el Señor Jesús da una orden, con todo respeto, ridícula. La mano está ¿cómo? Y Él da una orden que no tiene sentido. Y así es como funciona la palabra de Dios. La orden fue, extiéndela. Y entonces los doctores dirían, momento, Señor Jesús, cuando una mano está paralizada, precisamente significa que no se puede extender. Porque si se pudiera extender, no estaría paralizada. Todas las instrucciones de Dios son así. Tú serás cabeza y no cola. Y todos nos vemos, indiondi. Pero pues yo ni sepo nada. Indiondi. Cabeza, pero la orden la llevo. Sed santos como yo soy santo. Pues, ¿cómo? Pues que no ves la vida que he tenido. La misma orden que dijo, hágase la luz. ¿Y qué? Toda tu casa será salva. Extiende la mano. Y se extendió la mano. Su palabra tiene el poder. Las instrucciones de Dios no son para que tú digas, todo lo que Dios pide es imposible. Pues sí, es imposible. Pero en la palabra está el poder incluido y ese poder se te transfiere para que lo lleves a cabo. ¿Sí lo están viendo, mis amados? Extiende la mano. Y miren nada más. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Y uno se tiene que preguntar, a ver, momento, ¿la podía extender o no la podía extender? No, no la podía extender. Estaba paralizada, pero ese hombre cuando habla, manda un poder que causa que su palabra se lleve a cabo. Y lo que estorba para que su palabra se cumpla, se tiene que quitar. Cuando le dijo a esa mujer, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Se han ido. Muy bien, yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. ¿Y qué pasó? Y ya no pecó. ¿Por qué? Porque cuando se suelta la palabra causa que el pecado se detenga. Extiende la mano y la parálisis se tuvo que hacer a un ladito para que se extienda la mano. Toda tu casa será salva y donde anden tus hijos, Dios los traerá a su presencia. Porque ese es el poder que hay en la palabra, una instrucción que contiene el poder para que se lleve a cabo. Entonces, nada más así rapidísimo para ir al último punto, en los últimos minutos. La palabra de Dios
la tienes que aprender a recibir. Número 1, porque Dios vigila sobre su palabra, no sobre tu situación. Es la palabra la que produce el resultado que promete. Es la palabra la que produce lo que no se ve. Es la palabra la que te lleva al destino prometido, aunque se levanten obstáculos. Y es la palabra la que tiene el poder en la instrucción para que se lleve a cabo. Y la única parte que a nosotros nos toca es retenerla. No hay, fíjese bien, le voy a decir algo, mis amados, no hay poder en el infierno que detenga a un cristiano que no suelta la palabra. Una sola duda es lo que necesitas para perderlo todo, y el diablo no tiene ni que meterse. Por eso, mis amados, cuando reciban una palabra de parte de Dios, no la suelten. Y si todavía no la creen, sigan escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y el punto número 4, para concluir esta serie de cómo recibir un milagro, es que tienes que aprender a recibir a un enviado. Hay una parte en Hechos, si me la pueden buscar, donde dice, es Hechos 11, donde dice: Él te dará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Les voy a decir cómo es esta situación, y está en el capítulo 10 y 11 de Hechos. Es una situación tan maravillosa. Mis amados, Dios usa a los seres humanos como portadores del mensaje. Y a veces nosotros, pues como los vemos con errores y los vemos con fallas, y son humanos como todos, y pasan por las mismas batallas que todos, y pasan por las mismas tentaciones que todos. La única diferencia en el que se para detrás del púlpito y usted es que el que se para detrás del púlpito tiene mucho mayor responsabilidad. Es la única diferencia. Pero no tiene menos problemas, menos tentaciones, menos debilidades, nada. Simplemente carga mucho mayor responsabilidad. Y Dios ha usado a sus enviados en cada generación para llevar su mensaje. Y la palabra de Dios dice, no sé por qué es así, pero la palabra de Dios dice que si no recibo a un enviado, nunca recibiré el mensaje que trae el enviado. A lo mejor no es tan fácil percibirlo, y voy a avanzar muy rápido porque ya se me acabó el tiempo. Pero fíjese en Hechos 11. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a ver más arribita, quizá el 13, a ver el 13, ok. Dice así: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, diga fuerte, un ángel. Cornelio estaba orando, un hombre estaba orando, y se le presentó un ángel. ¿Cuántos de aquí no les gustaría ver a un ángel? ¿Cuántos de aquí no sería más emocionante que se aparezca un ángel a un pastor? No, en serio, buena onda, levante la mano. ¿Cuántos no creen que sería más emocionante que se presente un ángel que un pastor? Mentirosos. Yo sí levanto la mano. Es más emocionante. Pero ¿sabe una cosa? El ángel no traía lo que un enviado sí. Ay, si tan solo vieran eso, decir: Señor, no te pases, te llevaste la molestia de que un ángel se presente aquí a mi casa. Espérame tantito, que no se mueva. Ahorita le traigo a toda mi familia. Con que vean el ángel, todos se salvan. Del susto que se van a meter, nunca más vuelven a sus andadas. Ay, nomás se quedarían. Y pondríamos en el periódico: en la casa de mi papá se presentó un ángel. No, un ángel. ¿Qué más quieres, oye? Un ángel. Y el ángel dice unas palabras que yo sí me saqué de donde dije: no es posible. ¿Por qué no, ya que estás aquí? Tú nos predicas el evangelio, es más padre. Sin embargo, los ángeles no son portadores del evangelio. Dios decidió usar hombres y mujeres con más errores que los tuyos para traer el mensaje que salva.
Ni modo. Dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Eso le dijo el ángel. Versículo 14, léalo fuerte, por favor. Pedro, oiga, Pedro con un pasado, con un carácter, llegó y además de malas, porque era la primera vez que Dios lo enviaba a una casa de gentiles, esto es de no judíos, y ellos a los gentiles nos veían así como, fuchi. Entonces llegó Pedro así medio, ¿y esto qué o qué? ¿Para qué vinieron por mí? ¿Para qué mandaron por mí? Así fue su saludo. ¿Qué tal? ¿Para qué mandaron por mí? Y Cornelio dijo, ay Pedro, es que se me apareció un ángel que dijo que tú tenías palabras. Y entonces Pedro se sorprendió y dijo, ¿a poco Dios me va a mandar a los gentiles también y no nada más a los judíos? Mis amados, el mensaje que salva está en boca de hombres y mujeres, y a Él les llama sus enviados. Y si no sabes recibir un enviado, y ahí es donde el 90% de la gente, si no el 95%, fracasa, porque empiezan a agarrarle fastidio al ser humano. ¿Y este qué? Ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé cómo anda, ya sé dónde viene, ya conozco sus fallas, sus errores, ya lo conozco de buenas, de malas, no, ya me la sé. Y dejo de recibir al enviado, y en el momento en que dejo de recibir al enviado, no califico para el mensaje. Dice así, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 15, es Pedro contándole la historia a los judíos. Es Pedro contando la historia. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Oiga, ¿no pudo haber caído el Espíritu Santo estando el ángel ahí? ¿No hubiera sido más emocionante? Si de por sí ya era sobrenatural el asunto, ¿no hubiera sido mejor que el Espíritu Santo cayera estando el ángel ahí? Pero no, el ángel estaba diciendo, no, yo no tengo la autoridad divina para decirles el mensaje que salva, que sana, que libera, que prospera, que va a traer libertad a los cautivos, que va a traer sanidad a los corazones quebrantados, que va a sanar a los enfermos y sacará a los endemoniados. Tienes que ir por Pedro, óigame. Y llega Pedro y se sienta un ser humano y rodea a todos y empieza a hablar el mensaje del evangelio. Y mientras habla, que desciende el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice en Marcos 16, id por todo el mundo, y le dijo a sus siervos, y predicad el evangelio. Y eso lo dijo antes de irse. Y ya que se había ido, dice la escritura, y los discípulos fueron y empezaron a hablar el mensaje del evangelio, y el Señor iba con ellos, confirmando con señales y milagros y maravillas lo que ellos decían. El mensajero suelta el mensaje, y cuando el mensajero suelta el mensaje, Dios envía su poder. Pero hay un pequeño detalle: el que no recibe el mensajero, el Espíritu de Dios dice, cállate, ni se te ocurre hablar ahí no vas a soltar ni una palabra. Yo quisiera que no fuera así, pero así es. Vamos a ver Romanos 10 a partir del versículo 11. ¿Están aprendiendo, mis amados? Entonces el cuarto punto es, tienes que aprender a recibir un enviado. La unción que respetas atraes. La unción que no respetas. A mí me da mucha pena cuando critican a los hombres y mujeres de Dios que Dios usa para que hagan milagros. Se ponen a criticarlos, se ponen hasta a poner videos en YouTube hablando pestes de sus siervos. Oiga, yo no quiero estar en sus zapatos si un día le llega la enfermedad. Porque la unción que no respetaste nunca te va a llegar.
Y así con todas las demás. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? Ay, a mí me encanta ese texto. Uf. Tengo una palabra suya y Dios diciéndome: hey, tú sigue hablando, sigue diciéndole a la gente que me creíste y yo no te voy a dejar avergonzado. Nadie podrá decir: uf, le creíste a Dios y mira cómo te fue. Nadie podrá decir eso, porque Dios nunca te dejará avergonzado cuando has decidido creerle. Versículo 13, si lo podemos subir por favor. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor, ¿será qué? No quedará avergonzado. Y todo aquel que clame el nombre del Señor, no importa cuál sea la situación, te va a salvar, te va a sacar del problemota. Y hasta ahí nos gusta. Nada más que de ahí surgen una serie de preguntas importantes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora le voy a presentar las preguntas en ascendencia, de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 14, en la última parte. Fíjese bien cómo le voy a plantear las preguntas. ¿Cómo oirán sin predicador? El que piense que puede tener su vida cristiana sentado en su casa sin sujetarse a un pastor, sin sujetarse a la estructura que él ha diseñado, el que piense que puede abrir su Biblia, al cabo no necesito quien me predique porque yo soy muy inteligente, yo lo puedo hacer solo. La Biblia dice que no se puede. Para poder oír tienes que estar ante un enviado. Y una vez que tienes al enviado, oyes. Una vez que oyes, crees. Una vez que crees, invocas, y una vez que invocas te salva y nunca serás avergonzado. ¿Lo vieron? Es muy importante recibir a sus enviados. Es una estructura que él estableció y lo puede ver en Efesios 4:11. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra que Dios les ha llamado a hacer, sea como reyes, sacerdotes, empresarios, ministros, misioneros. Donde Dios los quiera posicionar, esa posición nunca se va a dar si no estás bajo esa estructura. La perfección no se nos exige, esos 5 ministerios la transfiere, pero tienes que estar sujeto a la estructura. Nunca respetaré a un predicador que no está sujeto a autoridad. Ahora ya hasta por Facebook te dan profecías, oye. El otro día vi en Facebook a un fulano que acaba de correr, un gran hombre de Dios que se llama Profeta, y ahí puso en Facebook: si quieres una profecía, dale clic. Dije, válgame, nada más eso faltaba. Pura brujería. Un profeta que no está sujeto a autoridad ya se salió del camino de lo divino y ya oye a otros, no a Dios. Nunca respetaré a un predicador que no está sujeto a autoridad. Nunca. Es muy peligroso. Y los que no están sujetos a autoridad no crecen espiritualmente, con todo y sus talentos que tengan, porque tenemos que respetar la estructura. Él mismo la constituyó. ¿Cómo sabe que no crecen? Porque ahí dice que bajo esa estructura se les quita a los niños. Dejarán de ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y nunca pueden llegar a producir los resultados. Nunca llegan a la unidad de la fe. Nunca llegan al conocimiento del Hijo de Dios.
Entonces es muy importante cuando ustedes andan oyendo a alguien, primero pregúntale a quién está sujeto el susodicho o la susodicha. Porque quien se sepa la Biblia, hay muchos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también se la sabe. Saberse la Biblia no es gran cosa. No todos califican para enseñar. Tiene que ser un enviado. ¿Están aquí? Mateo 10:1. Ya estoy cerrando. Es que como el hermano Mauricio me tapa el reloj, me da justo para mi conveniencia. No se mueva, hermano. Ya estoy cerrando. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién se les dio esa autoridad? A sus discípulos, porque quería que fueran a donde había enfermos y endemoniados y resolver toda clase de problemas espirituales imposibles. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pero qué locura, Dios ha puesto sobre sus enviados la autoridad. ¿Quién no va a recibir a un enviado con autoridad divina? Pues un loco nomás. Y ahí dice, ok, si no te reciben y no te quieren escuchar, salte de ahí. Por eso le digo, mis amados, nunca caigamos en el problema de despreciar a los enviados. Dios tiene unas reacciones terribles. Amén. Versículo 40. Miren nada más esta poderosa palabra. El que a vosotros recibe, estoy en el mismo capítulo, usted puede leerlo completito. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y si no me reciben a mí tampoco, dice el Señor. Y no importa que estén sentados en el mismo auditorio. Si alguien llega con el corazón amargado contra el pastor, estará muy sentado ahí, pero ninguna de las palabras de Dios va a producir fruto en ese corazón, porque si no recibe al enviado, no recibirá el mensaje. Entonces la unción que rompe todo yugo le da la vuelta al que no quiere recibir al enviado. Y usted lo verá, mis amados, con el tiempo. Quien no recibe a sus enviados no ven resultados. Empiezan a vivir cosas muy tristes. Van en decadencia. Yo siempre por eso les digo, mis amados, si ustedes no reciben a los enviados en perdón, amistad, búsquese otro lugar donde sí reciba. Pero yo no los quiero tener aquí a la fuerza y secándose. Vayan donde florezcan. Yo no he hecho funerales, gracias a Dios. Están muy callados. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, por último, segundo libro de Crónicas 36, versículo 15. Cuando recibes a un enviado, todo lo que ese enviado tiene, porque Dios lo ha puesto en el enviado, todo te va a afectar para bien. Pero cuando no recibes a un enviado, mis amados, empieza una decadencia espiritual. Yo por eso les digo tanto, tengan mucho cuidado en proteger su relación con los enviados del Señor. Tengan mucho, esa relación es de gran, es muy peligrosa perder esa relación porque es el vehículo que Dios usa para hablar. ¿Están aquí? Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente
constantemente, día fuerte, constantemente. Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Prueba de su misericordia es que te mande a su mensajero. Y te va a mandar palabras constantemente, constantemente. Nunca, en el momento en que Dios ve que nos estamos desviando, en el momento en que Dios ve que estamos haciendo las cosas mal, rápido te envía sus mensajeros. ¿A alguien aquí le ha pasado que justo te ibas a ir para otro lado y a través de un mensajero Dios te dio una palabra y retomaste tu posición? A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. Por su misericordia, cuando ya estamos a punto de irnos hacia el lado equivocado, el Espíritu de Dios, por su misericordia, nos envía a sus mensajeros, y es una forma constante. Siempre habrá una palabra para ti a tiempo, antes de que ya no haya remedio. El peligro es en el que sigue, fíjese. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y ahí es donde queremos evitar llegar. Prueba de su misericordia es que siempre va a haber alguien diciéndote: vas mal, acomódate, alíñate. Y escuchas y escuchas. Pero si empiezo a burlarme de sus siervos, si empiezo a amargarme contra sus siervos, voy a dejar de escuchar. Y cuando dejo de escuchar, caigo en un riesgo, que la ira empiece a subir hasta donde ya no hay remedio. Mis amados, ¿cómo se recibe el milagro? Detesta el problema en el que te encuentras. Decídete qué quieres. Aprende a recibir una palabra y aprende a recibir a sus enviados. ¿Aprendieron? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria sea a Dios por siempre. Y Padre, te damos tantas gracias por este tiempo en tu presencia con tus hijos. Y en uno de los 4 puntos yo sé que tú ministraste, tú hablaste, tú diste más de lo que yo pude haber mencionado. Y te damos gracias, Dios, porque en el área donde tengamos que alinearnos, ajustarnos, tú nos has ayudado en esta noche. Y saldremos, oh Dios, con otra mentalidad, con otro punto de vista, con otra actitud, listos para conquistar, listos para vencer, listos para ver cómo se realizan tus promesas en nuestras vidas. Y hoy, Señor, vamos a obedecer cuando tu palabra dice: no vengan a mi presencia con las manos vacías. Nosotros te honramos hoy con nuestros bienes, con nuestras semillas, y vamos a hacer lo que tu palabra dice, vamos a dar, porque el control de la prosperidad está en nuestra semilla, no en la economía. La semilla decide cómo será nuestro futuro financiero, no la economía, no el jefe, no el trabajo, la semilla. Y si sembramos generosamente, generosamente vamos a cosechar. Y lo hacemos hoy con gran expectativa, que a partir de que salgamos al trabajo, al mercado, a la carrera, a la profesión, tú traerás clientes, inversionistas, aumentos de sueldo, promociones, y tú harás, oh Dios, que esta casa sea puesta en las alturas, por pedírtelo en el nombre precioso de Jesús. Y ahora damos con alegría, porque tú amas al dador alegre, y decimos un fuerte amén. Vamos a sembrar en el nombre precioso de Jesús y espere recibir. Espere recibir. La parte más emocionante para Dios de este momento es que esperamos recibir.
Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Aprendieron algo, mis amados? Quisiera escucharles. ¿Cuál punto causó una diferencia? ¿Alguien me quiere compartir? ¿Cuál punto de los 4 causó una diferencia? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Claudis? Odia tu problema. Así es. ¿Alguien más? El de recibir palabras. Dios vigila sobre su palabra, no sobre los problemas. Amén. ¿Alguien más? ¿Perdón? Saber lo que queremos. Saber lo que queremos y recibir. ¿Alguien más? Recibir a los enviados. Amén. ¿Alguien más? Detestar el problema. Muy bien. ¿Creen que da un mapa claro de cómo llegar al punto de vivir lo que esperamos vivir? Y mire lo precioso, mis amados. En lugar de decir que Perdón Amistad es una iglesia de fe, yo le voy a decir una cosa, es más entendible, aunque decimos lo mismo, estamos expresando lo mismo, pero es más entendible decir Perdón Amistad es una iglesia de la palabra. De la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Aleluya. Y solo para decirles, tenemos la serie de este tema, cómo se recibe un milagro, los tenemos listos allá. Creo que ahorita tenemos el de martes y jueves nada más, y en la siguiente semana les van a dar los otros 2, supongo. Y tenemos también playeras de Perdón Amistad en diferentes tallas para que se pongan la camiseta y les demuestren a todos de dónde son. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades, sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana vean maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Amén. Tenemos los certificados de los impuestos. Si alguien, certificado de donaciones, perdón. Si alguien necesita un certificado de lo que ha donado en Perdón Amistad para sus impuestos, los tenemos disponibles en la mesita allá afuera para que pasen por él, por favor. Muchas gracias y Dios les bendiga.